horas un nuevo incendio denominado Auto Fire ha calcinado. Se inicia un periodo histórico de cambios, desafíos, incertidumbres. ¿Qué hará para reactivar la economía y bajar los precios? Entre un avión de American Airlines con 64 pasajeros y un helicóptero. Temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Está la nueva serie en avivamiento. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios? Que Dios está con nosotros, amén. Diga: Dios está conmigo. Gloria a Dios. A pesar de las noticias, de cualquier temor, de lo que esté pasando, estamos aquí, usted está aquí y podemos decir que Dios también está aquí. Aleluya. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Cristo una vez más? Porque Él está aquí. El deseo de la iglesia y el corazón de los pastores en esta serie era poder o es reflejar o hablar lo que Dios está poniendo en el corazón de los pastores, que es que Dios está con nosotros. De que, ¿cómo es la palabra de este año? Uy, no, la palabra de este año es... Gracias, 2 personas. Que sus ojos están puestos, ¿qué? Este es el año en que Dios pondrá sus ojos sobre mí. Gloria a Dios. Recuerde, cada vez que va entrando en la puerta, a la derecha, a la izquierda, usted va a ver ahí un aviso. Y esa es la palabra de este año. Y es la que vamos a estar declarando en el nombre de Jesús, para que todo temor, si hay, el amor de Dios lo pueda echar fuera. Y ese es el título de esta enseñanza: el amor de Dios echa fuera el temor. El amor de Dios echa fuera el temor. Vamos a leer en Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor es una de las emociones más paralizantes que podemos experimentar. A veces no nos impide avanzar, y quizás el sentimiento de temor nos llena un poco de ansiedad de lo que no sabemos qué va a pasar en un futuro, y nos puede alejar de lo que Dios quiere, que es la paz con Él. La paz de Dios, que Dios nos quiere dar una paz. La Biblia nos da esta clave poderosa. Usted puede tomarle una foto ahí en 1 Juan 4:18 y usted repita eso todos los días: que el amor de Dios, que en el amor no hay temor. Y quiero contarles una historia antes de empezar los puntos, de un niñito que él siempre llegaba tarde a la casa y la mamá no sabía qué hacer. Entonces la mamá le empezó a decir: papito, usted llega después de las 5 de la tarde, y ahí cuando se pone todo oscuro, era en Estados Unidos, 5, o sea, a las 4:30, 4:31, pum, se oscurece. Y usted, si está afuera, le vienen los espíritus, los demonios, y le van a empezar, mejor dicho, a atacar. Se le meten unas personas, lo empiezan a atracar. Usted, mejor dicho, niño, si usted no llega acá antes que oscurezca, quién sabe Dios qué le va a pasar. No hay poder humano. Y este niño, pues con miedo, empezó a llegar temprano. Pero esto le pasó cuando él tenía 8 años. Ya después que empezó ya a crecer, pues usted dirá que ya decía: no, eso es falso. No, ya a los 16 años no podía salir, le daba ansiedad de estar allá afuera cuando era de noche.
Entonces la mamá le dijo, ¿sabe qué? Le voy a dar una pulserita roja. Y esta pulserita lo va a proteger a usted para cuando usted esté ahí en la noche o usted está por ahí caminando. ¿Qué se ríe? Y entonces eso le va a proteger a usted. Y entonces el niño dijo, pues el joven, ya casi joven, dice, bueno, qué bueno, está bien, me lo voy a poner. Y aún así tenía temor y una vez se le perdió y ni se había dado cuenta cuando dijo, ay, ¿dónde está mi pulserita? Cuando, no, pues no me ha pasado nada. Pero este joven cuando tuvo hijos hizo lo mismo con sus hijos. Pero esta historia o este cuento nos lleva al primer punto. El temor es una consecuencia de la falta de confianza. El temor es una consecuencia de la falta de confianza. Si la mamá tenía confianza con el hijo, le hubiera dicho, papito, le voy a decir la verdad. Yo quiero que usted llegue temprano, ¿sí? Sin mentiras. Y muchas veces nosotros tenemos quizás a Dios como aquella persona que o nos dice mentiras o nos quiere decir cosas para asustarnos. Y el temor que quizás nos conlleva a seguirlo está equivocado si solamente lo seguimos por un beneficio al cielo o quizás porque tenemos miedo al infierno. Cuando el amor de Dios invade nuestro corazón y empezamos a conocerlo a Él en nuestro diario vivir y sabemos que Él está con nosotros, tenemos confianza con Dios y tenemos la confianza de acercarnos a Él, no por temor, sino porque le amamos. Y así es como el amor echa fuera todo temor. El temor viene cuando no confiamos completamente en Dios y en su amor. Acuérdense en la serie pasada que hablábamos de dónde estás y se habían escondido Adán y Eva y ellos se escondieron ahí. Y yo tengo una sombrilla acá. A ver, permiso, voy a traerla por aquí. Me voy a esconder. Y cuando te escondes y tenemos temor, no vemos a Dios. ¿Ya? ¿Usted me ve? Bueno, ahora me va a desaparecer. No, mentiras. Pero el temor que podemos llegar a tener nos esconde de ciertas cosas, aún de Dios, aunque no lo crea. Si pecamos, ¿qué es lo que hace el ser humano? Nosotros dejamos a Dios a un lado por vergüenza o por culpabilidad. Lo que hizo Jesucristo es precisamente eso. El poder perdonarte, limpiarte y decirte que eres digno, santo ante los ojos de Dios. Pero lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él y poder experimentar su amor verdadero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a experimentar ese amor de Dios? El amor de Dios es mayor que nuestro miedo. El amor de Dios es mayor que nuestro miedo. Esto es como un fundamento en esta prédica para que lo tengamos presente. Y yo te voy a dar 3 puntos de cómo el amor de Dios es mayor que nuestro miedo. Punto número 1 es: Dios nos ama incondicionalmente. En Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Vamos a estar leyendo bastantes versículos. Usted tome foto de eso, porque entre más usted coma de la palabra de Dios, más se nutre y más empieza usted a crecer en el amor de Dios. Pero tenemos que leer la Biblia y tenemos que escuchar lo que Dios dice, más no lo que las noticias muchas veces nos dicen. Romanos 8:38-39 dice: por lo cual estoy seguro que ni la... A ver, vamos a leerlo todos. Diga: que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Jesús nuestro, Señor nuestro. Aleluya. Ese es el amor de Dios. No hay nada. Y usted póngale ahí cuáles temores usted tiene. Si hay algún temor, dice: ahí ni este temor que yo tengo. Si le tiene miedo aquel niño a su mamá, diga: ni mi mamá me podrá separar del amor de Dios. Su amor nos da seguridad. Su amor nos da seguridad.
Punto número 2. Cuando entendemos cuánto Dios nos ama, podemos aprender a empezar a confiar en Él. No importa lo que estemos enfrentando, su amor es suficiente para que tú te puedas sostener. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas en Él se sostienen, en Él subsisten. Él es el centro de todo. Jesucristo es el que te puede poner firme en medio de una tribulación. Y aunque está la tormenta, aunque Jesús parece que esté durmiendo, ¿dónde estás, Jesús? Él calla la tormenta. Lo único que tenemos que hacer es tener la fe y poder decir: su amor nos da seguridad. Punto número 3. Dios es nuestro Padre, no es un juez. Hemos aprendido que Dios nos va a juzgar. Y si es así, ¿sí lo cree? Pero estamos en la temporada de la gracia. ¿Qué quiere decir? Que sí va a venir en un futuro un juicio en el cual todos vamos a tener que rendir cuentas y van a decir: tú eres un pecador, y va a venir Jesús y va a decir: pero yo lo limpié y morí en la cruz del Calvario por él. Y ahí es donde podemos decir: sí, yo me acerqué a Él y yo te conozco, Dios. Dice que aparte, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios, y en tu nombre hice todas estas cosas, milagros y todo. ¿Y qué dice Dios? Apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? El punto, ¿cuál es? Que podamos conocerlo a Él, de que podamos tener tiempo de calidad con Él. No es por lo que haces, sino por quién eres tú. Y cuando conocemos quién es Él, podemos permanecer en Él y saber quiénes somos. Pero tenemos que acercarnos a Dios como un padre. Tú eres hijo de Dios. Éramos huérfanos en un pasado. Dice Romanos 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos. Diga: Abba Padre. Diga al Hijo: Abba Padre. Lo conocemos como un Padre amoroso, ya no como aquel juez furioso y que tenemos que escondernos porque nos portamos mal y que nos va a castigar. Y muchas veces oramos a Dios y decimos: ya, Dios, castígame. ¿Cuál es el castigo? No, Él no es un Dios castigador, Él es un Dios amoroso. Si hay consecuencias, es precisamente por la ley que hacemos, que lo que siembra cosecha. Lo que usted hace, después eso va a venir una consecuencia o algo bueno. Eso es una ley ya puesta y establecida, pero no es Dios, no es nosotros mismos, al tener un albedrío, una voluntad, y podemos decidir entre hacer el bien y hacer el mal. Pero cuando decidimos que somos hijos, empezamos a actuar desde un lugar de identidad, no desde un lugar de vergüenza y culpabilidad. ¿Me entiende? Entonces, yo le voy a hacer esta pregunta y le voy a responder con 3 puntos. ¿Cómo permitir que el amor de Dios expulse el temor? Sí, qué bueno que te has preguntado eso. Sí, te lo preguntaste. ¿Cómo permitir que el amor de Dios expulse el temor? Muy bien, todo suena bien, pero ¿cómo lo hacemos? Punto número 1, recibiendo su amor. No basta con saber que Dios nos ama, debemos recibirlo en nuestro corazón y vivir como hijos amados. Si tú aún no has recibido su amor, o quizás no lo has conocido como aquel Padre amoroso, o no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy puedes decir: Señor, yo sé que he pecado, sé que me has perdonado y recibo tu salvación. Esa es la gracia de Dios. Renovando nuestra mente, el punto número 2, renovando nuestra mente con su palabra. Una vez más, lo habíamos hablado. No sé si a usted le pasa, pero yo cuando no como me pongo de mal genio. Y así mi esposa dice: vaya y coma, mijo, y cálmese. Pero tenemos que comer de su palabra, si no nos convertimos en otra persona. Número 3, permaneciendo en su presencia, lo que estábamos haciendo hace un momento, en la alabanza, en la adoración, el poder cantarle a Dios, el poder que usted ponga ahí en su carro una alabanza, no tanto sino también que tengamos nosotros ese tiempo de alabanza y adoración con Él, y que podamos cantarle en medio del temor, en medio de la dificultad, en medio de los sentimientos y las emociones que tengo. El temor
Es una emoción, es algo bueno. No es ir en contra del temor, es al revés, que vayamos y busquemos el amor, así echa fuera ese temor. En la comunión con Dios encontramos seguridad y paz. Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de qué? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo, no, bueno, entonces es una nueva generación. Dice, cánteme una de Miel San Marcos. Bueno, el temor no proviene de Dios. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La Biblia nos dice claramente que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Muchas veces Dios te va a levantar y te va a decir, guerrea, eres soldado, y tenemos que hacerlo. Otras veces simplemente lo recibimos por herencia. Esas son las dos maneras en las cuales el reino de los cielos se establece. Ya sea los violentos arrebatarán el reino de los cielos y como aquel soldado guerrero, pero también muchas veces simplemente lo recibimos como aquel herederos y coherederos de su gloria. Y como somos hijos, Dios te da su herencia. Entonces, no tenemos ese espíritu de cobardía. Y cuando tengamos ese temor, le decimos al temor, yo estoy enamorado de Dios y tengo este dominio propio. Y empiezo a conocer lo que Dios dice y lo que Dios habla. Entonces, ¿cómo vencemos el temor? Te voy a dar 4 puntos de cómo vamos a vencer el temor y termino acá. ¿Voy rápido o vamos bien? ¿Cómo vencemos el temor? Número 1, con fe en Dios. Con fe en Dios. Yo te voy a leer, está un poquito largo, pero vamos a hacerlo más lento. A petición de por ahí la hermana. Marcos 9, 26, 29 dice, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y levantó. Cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Muchas veces yo he entendido, y es así, que con ayuno y oración, ese género de ese espíritu, recordemos esta historia, que viene el padre y lleva a su hijo y le preguntan que por qué los discípulos no le echaron fuera el demonio. Y estos discípulos aquí dicen, ¿por qué nosotros no pudimos? Viene Jesús y lo echa fuera. Pero en todo esto no es tanto el que damos como una fórmula que usted ore y ayune para que pueda sacar el espíritu de temor o que pueda sacar espíritus de otra persona. Esto realmente nos habla de la fe. Mire, Marcos 9, 19 dice, un poquito más atrás, si nos atrasamos en este Marcos 9, y respondiéndole él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y empieza a decir, traédmelo. Entonces, en realidad se trataba de la incredulidad. En otras palabras, podemos decir que el ayuno y la oración, cuando decía Jesús que tenemos que ayunar y orar, no se refería tanto a que podamos hacer y empezar a sacar demonios, sino que podamos empezar a creer, porque ese era el punto de todo. Le voy a dar otro verso en el mismo 9, 23, 24, dice, Jesús le dijo a él, al papá de aquel endemoniado, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, si al final él termina diciendo que debemos orar y debemos ayunar, no es tanto para hacer, sino para poder nosotros tener la fe en el cual podemos vencer todo temor, en el cual todo nos es posible. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos pueden decir, ayuda mi incredulidad, Dios? Ayuda mi incredulidad. Y yo creo, diga, yo creo
Gloria a Dios. Punto 2 de cómo podemos vencer el temor. Con fe, ya dijimos. 2, confiando en sus promesas. Una vez más, vuelvo y lo vamos a decir. En el principio de esta introducción, ese versículo bíblico, atesóralo, grábatelo, escríbelo, escudriñelo, léelo. Dile: Dios, háblame. Esa palabra te va a entrar como espada de doble filo en lo más profundo. No temas, porque yo estoy contigo. Está en Isaías 41:10. Y en Salmos 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esos versículos bíblicos nos los enseñaba nuestra abuelita. Y cuando teníamos miedo, lo único que hacíamos era a decir este versículo, y nos sacaba de lo que estábamos haciendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué estos versículos bíblicos se los aprendía nuestra generación, nuestros padres? Porque son poderosos. Y si la herencia que nos ha dado son versículos y son la palabra de Dios, recibámosla y con eso basta. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a dar a nuestros hijos si en muchos problemas no declaramos la palabra de Dios? Muchas veces no es por rezar, sino por el orar y declarar la palabra de Dios. A veces la oración se pueda que se convierta en un pedir como a un amo y no como a un Dios. Cuando Dios te está diciendo: declara mi palabra, declara mis promesas. Mira, mi niña, yo le digo algo, Paula, y ella dice: papá, tú dijiste que íbamos al parque, al saltarín. Y yo: bueno, está bien. Entonces, muchas veces podemos declarar igual: Dios está conmigo, Dios está con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú, Dios, estás conmigo. Aleluya. Hechos 7:22. Gloria a Dios, gloria a Dios. Éxodo, bueno, voy a leer Éxodo 4, 10, 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor. ¿Quién dijo? Moisés. Moisés le dijo: ay, Señor. ¿Cuántos le decimos así? Ay, Señor, tanto problema. Nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de la lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Cuántos se sienten así en un país extranjero que muchas veces dicen: pero es que yo no sé hablar inglés? Dios te está diciendo el día de hoy, aún en lo más pequeño, que es como hablar otro idioma, te dice: mis palabras, yo te doy las palabras que están en la Biblia, en la palabra de quién eres tú, te las doy a ti. Y si allá hay alguien que te quiere asustar, un faraón que te quiere asustar, y tú dices: pero yo no sé hablar inglés, Dios te está diciendo: ¿quién creó la boca? Yo estoy en tus palabras. Empieza a declarar las palabras que están aquí en la Biblia, y hasta Dios te puede dar el poder hablar otro idioma. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo reciben? Yo declaro en el nombre de Jesús que vamos a hablar mejor English, en el nombre de Jesús, que lo aprendemos rápido. Es que si no pedimos, no lo hacemos. Y queremos que todo venga sin salabín. Pero cuando decimos: Dios, si tú creaste esta boca, te la entrego y empiezo a hablar en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué? Yo no sé, pero yo me pregunto que quizás Moisés sí hablaba bien. ¿Pero por qué dice eso? Pues eso lo dijo Moisés, no lo dijo la Biblia. Bueno, está en la Biblia. Pero la Biblia, ¿qué dice de Moisés? Le voy a hablar Hechos 7:22. Dice: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso ¿en qué? Y en obras. ¿Y por qué era poderoso? Eso lo dice la Biblia. Está en la Biblia. Entonces yo creo que tenía el temor y decía: pero yo no voy a poder hablar, yo no hablo bien. Pero si después dice que él era
sabio y poderoso en palabras. ¿Por qué? Y muchos teólogos dicen que de pronto era otro idioma en el cual cuando él iba a hablar no hablaba muy bien. Él sí hablaba bien, pero quizás en otro idioma no. Entonces, esto es lo que podemos recibir. Y yo sentía de Dios el poder decir esta promesa de que aún Dios, cuando hables, te va a acompañar, porque Dios está contigo y te va a ayudar y vas a poder hablar en el nombre de Jesús. Nos quieren callar, pero no lo vamos a hacer. A través del temor nos quieren callar, pero vamos a decir no. Yo sé que mi Dios está conmigo y no temeré. Diga, no temeré, porque Dios está conmigo. El número 3, enfocándonos en el amor de Dios. Salmos 34:4 dice: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Tenemos que buscarlo a Él. Tenemos que buscarlo a Él. Yo le felicito por venir a la iglesia, porque eso es buscar a Dios. Eso es acercarse a Dios. Muchos dicen, no, pero pues yo puedo acercarme aquí en mi casa, dormido en pantuflas y durmiendo, y aleluya, gloria a Dios. Esforcémonos un poquito. Es como aquella persona, pues ya tengo el gym, ya tengo el coach, pero no hay resultados. Pues vaya al gimnasio y haga la dieta, ¿verdad? Vaya usted a la iglesia y empiece también a tener una disciplina espiritual para que podamos nosotros acercarnos a Dios y que todo temor sea fuera. El número 4 es llenándonos del Espíritu Santo. Y termino. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando ¿qué? El Espíritu Santo venga sobre ustedes, y me serán testigos en Utah, en Salt Lake City, donde quiera que usted vaya, a los confines de la tierra, porque Dios está contigo. Dios está contigo. El Espíritu Santo está en este lugar. Jesús se fue, pero dijo: os conviene que yo me vaya, porque entonces vamos a enviar al Espíritu Santo, el cual nos da esas fuerzas. Y no es con espada ni con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Yo le tengo esta palabra que Dios me la dio precisamente para ustedes. El que la quiera tomar, que la tome, pero es de Dios. Dios me la daba en tiempo que yo buscaba a Dios. Decía: Dios, ¿tú qué quieres hablarle? Y me la dio específicamente para usted. No voy a desglosar el versículo, solo lo voy a leer, y que el Espíritu Santo haga lo demás, y que usted también haga lo demás. Le tome una foto, lo estudie, que toda la semana lo esté leyendo y diga: Dios, ¿qué me estás hablando por medio de este versículo? Pero esta palabra es para usted. Dígale al que está al lado: esta palabra es para usted. Jeremías 29:4-7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de avivamiento, de Utah, de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de nuestros países, de Jerusalén a Babilonia: edificad casas. Quita el temor de que no vamos a comprar casas. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos. Esos huertos puede ser el trabajo, el empezar a una empresa, que no nos quiten el sueño, que podamos emprender algo. Y comed del fruto de ellos. Esa es la promesa de Dios, que podamos comer del fruto que hay acá, sin vergüenza y sin miedo. El 6 dice: casaos y engendrá hijos e hijas. Eso sí fueron para los hispanos. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicados ahí, y no os disminuyáis. Hay una generación que son tus hijos, que tú has hecho un esfuerzo muy grande de traerlos acá para darles un futuro. Yo te digo gracias. Si alguien no te lo ha dicho, gracias por lo que ha pasado, por lo que has pasado, por el esfuerzo que has hecho. Y Dios te está diciendo que hay fruto para ti y tu familia. 7: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová. Es tiempo de orar por esta nación. Si Dios te trajo aquí,
tú puedes declarar con tus pies: esta tierra es mía, y empezar a orar por esta ciudad, porque en su paz tendréis vosotros paz. Empecemos a orar por el presidente, empecemos a orar por las leyes que favorezcan al extranjero, empecemos a orar por los gobernantes, empecemos a investigar quién es el gobernante de Utah, porque nosotros vamos a cambiar leyes, vamos a tener voto, vamos a empezar a levantarnos y a decir: Dios está con nosotros, y vamos a orar por la paz de esta nación y de esta ciudad, para que así podamos beneficiarnos de esa paz. El 11: porque yo sé, te dice Jehová, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, te dice Jehová. Él sí te escucha, Él sí tiene los ojos puestos en ti, y son ojos de amor y de cuidado, pero búscalo a Él. El que busca encuentra. Primera de Cris 2:3. El 13 dice, y bueno, 13 ya lo vimos. 14, último y terminamos: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os uniré de todas las naciones. Este es el centro de avivamiento para las naciones. Esta es una iglesia diseñada para ti, pero mientras cualquiera de los que estaban, muchos de los que están aquí estaban en otro lugar, había un pueblo pequeño, y los que están aquí muchos años lo saben, que con esfuerzo empezaron a edificar una iglesia para bendecirlos a ustedes que están aquí. Y yo sé que al reunir todas las naciones aquí, eso crea avivamiento. Todas las naciones y todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios te está diciendo: ven aquí, que tengo moradas para ti. Ven a mi casa, acércate al Padre. Y si podemos hacer esa oración y nos ponemos de pie, hoy hay Santa Cena, pero quiero hacer una corta oración de lo que estos versículos, este verso bíblico que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo pueda hacer la obra en ti, pueda sellar cada palabra que Dios te está diciendo, que Él conoce todo lo más íntimo tuyo. Él conoce todo de ti, todos tus pensamientos. Y el deseo de un padre amoroso es que sus hijos tengan paz. Muchas veces he hablado con mi papá, y cuando él me dice: te noto un poco estresado, te pongo un poquito quizás mal, y es su preocupación como papá. Y cuando hablábamos por teléfono, eso era lo que mi papá como pastor principal decía: estoy preocupado por la iglesia, por el rebaño, por las ovejas, por los hijos, que es como padre espiritual. Y así es Dios. Dios quiere que tengamos paz. Dios quiere que su amor eche fuera y expulse todo temor, para que nos llene de confianza, de paz, de seguridad. El temor no proviene de Dios, si es solo a través de la fe, que es la certeza, la convicción de lo que no se ve, en su amor. Aún no lo hemos recibido, pero ya tenemos el gozo anticipado, la esperanza en que Dios nos da de esa fe. Y podemos decirle: Abba Padre, aquí estamos como hijos. Aquí estamos, Dios. Sabemos que tú estás con nosotros. Dios está contigo. Recuerda eso todo ese tiempo, en medio de momentos de dificultad, en medio de tribulaciones, que Dios está contigo, y su amor perfecto es más grande que cualquier miedo, cualquier obstáculo, cualquier desafío que podamos enfrentar.
Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Su mirada está puesta en nosotros. Es una mirada de amor, es una mirada de cuidado.